La nueva reforma tributaria de Gustavo Petro. Así es como ustedes ya lo han oído y pues algunos han leído, el gobierno en aras de tener un mejor presupuesto y aliviar ciertas cosas del país y no quedarse sin el mismo, pues va a presentar una nueva reforma tributaria. Y de aquí se ha pegado mucha gente para hablar mucha basofia. Entre estos que quieren otra vez clavarnos más impuestos. Y que básicamente al gobierno no le bastó con la anterior para venir otra vez a fregarnos, supuestamente. Pero aquí va la pregunta para la oposición inteligente, y es, ¿ustedes saben por qué se debe hacer una nueva reforma tributaria y por qué no hay casi buen presupuesto para el otro año? Vamos a ver. Como pueden observar en este artículo del Colombiano, ya se va a radicar la reforma que pretende recaudar 12 billones y que precisamente dicen que esto no afectará a la clase baja y media. Esta reforma pretende una mayor recaudación de las partes más acaudaladas sin afectar a los sectores vulnerables. La reforma no tocará el impuesto al valor de IVA y no reducirá el umbral de declarantes de impuestos de renta a personas naturales. Se explicó que esta reforma va para los súper ricos, aquellos que ganan más de 120 millones de pesos y que subirá del 39% al 41%, así como hacen los países desarrollados, porque vayan y vean cuánto le cobran a una persona natural en sus impuestos. Y esto es algo muy importante y que ahí sí no le dan la noticia pertinente ni la cabida. Y es que Bonilla anunció que en esta reforma, y ya se venía planteando, se va a ir reduciendo el impuesto a la renta para las empresas, exceptuando la parte petrolera y de carbón. La idea es que esto va siendo progresivamente, empiece en 32%, después a 30% y así sucesivamente. Ahí más o menos vamos viendo cómo se va a hacer este cobro. Antes de que salga a rasgarse las vestiduras mi uribista u opositor de estrato 1 y 2 que dicen que le van a meter más impuesto cuando no tiene nada de lo antes mencionado. Pero ahora sí respondamos las dos preguntas que hice antes. ¿Por qué se debe hacer? ¿Y por qué precisamente tiene que ver con el presupuesto que dice que no va a alcanzar para el 2025? Porque como ya lo había dicho en videos anteriores, esta gente de la oposición se dedicó a denunciar varios artículos de la reforma anterior de Petro. Uno de esos artículos que tumbaron fue el de cobrarle impuestos sobre las regalías a las empresas de hidrocarburos, en el cual se perdió un recaudo de más de 4 billones de pesos. Ahorita ya lo están ascendiendo casi a 7 billones. Esto porque supuestamente qué pecadito las pobres empresas extractivistas, que como tras derecho les regalan todo, no les quieren cobrar impuestos. ¿Por qué? Porque como son empresas extranjeras, pues arrodillémosles. Entonces ahí ya se perdió ese recaudo. Otra de las cosas que se dedicó a denunciar esta oposición fue precisamente el artículo donde ponía a las zonas francas impuesto mixto. ¿Por qué de esto? Porque resulta y pasa que las empresas que están en zonas francas solo pagan el 20% de impuestos. Y el fin de las zonas francas era que estas empresas que estuvieran ahí exportaran cosas. Pero como siempre en este platanal todo se hace al revés, esas empresas abusivamente empezaron fue a importar indiscriminadamente. Lo cual hace que en realidad el país no gane nada. O bueno, un poquito. Pero a la vez hace que la balanza comercial se desbalancee, valga la redundancia, haciendo que Colombia se vuelva un país que importe y no que exporte tanto. Entonces, Gustavo Petro en su reforma dijo que iba a ser mixto, que les iba a pedir a esas empresas que cumplieran con un mínimo de exportación y así poder seguir con ese privilegio del 20%. Si no cumplían con eso, pues entonces tendrían que pagar como una empresa normal, o sea el 35%, porque en serio es injusto que una empresa que sí se dedique a exportar y que no esté en una zona franca, pues entonces pague completo y estas otras, beneficiándose abusivamente de eso, pues entonces no lo hacen. Entonces también tumbaron eso. Otro de los artículos que tumbaron, así sea un poquito la recolección, era este en donde se beneficiaban a trabajadores por cuenta propia, en donde básicamente estos trabajadores independientes se les permitía la consolidación de hasta 6 impuestos en solo uno. Y le ponía un máximo a una tarifa de régimen simple de tributación. Eso lo tumbaron. Y actualmente están en rifirrafe con este impuesto al patrimonio, en donde Gustavo Petro les subió al porcentaje de lo que esta gente tenía que pagar. Porque créanme, antes eso era una recocha y no pagaban nada. De hecho, en la reforma estaba estipulado que la gente que tuviera alrededor de 1.000 millones en patrimonio para arriba tenían que pagar.
pero al final simplemente lo dejaron en 3.388.000 millones. Pero claro, eso no les gusta, entonces también están que pelean eso para poder acabar con esto y que así los pobres ricos no puedan pagar nada. ¿Pero por qué se tenía que hacer esta medida? Porque resulta y pasa que estos señores nobles de la riqueza lo que hacían era que mediante sus empresas se compraban cosas como carros, casas, propiedades y las dejaban a nombre de sus empresas para así no tener que pagar nada. Hasta el mismo Campo está diciendo que por favor no quiten esto porque esto es algo importantísimo y eso que ahora lo están demandando para que se quite totalmente, o sea, no se le cobre nada de impuesto al patrimonio a esta gente. Aquí les traigo otro artículo que este es del 19 de mayo del presente año, en donde también seguían con este cuento y lo estaban denunciando aquí y allá. Otra de las cosas con las que estuvieron molestando era esto, en donde la Procuraduría, con esta vieja asquerosa de Margarita Cabello, pedía tumbar la tasa mínima de tributación, que pues como vieron, lo lograron. Vean esto, aquí en este otro se pretendía recaudar 1.5 billones de pesos. En la actualidad se está hablando de que casi se podría estar recaudando 2 billones de pesos. Entonces, señor opositor, señor uribista, dígame cuál de esos artículos que denunciaron y que tumbaron lo beneficia a usted. Sí, a usted, señor estrato 1, 2 y 3. Porque yo lo único que entiendo es que se dedicaron fue a tumbar los artículos que precisamente grababan a esa gente rica. A esa gente que usted decía, ay no, yo no veo que los quieran grabar, pero como no se lee nada y están pendientes de lo que pasa, pues este es el resultado de eso, de por qué la poca tributación, por qué el bajo recaudo en este año y el por qué precisamente se tiene que hacer otra reforma tributaria para poder sustentar o solventar lo que esta gente tumbó. Porque créanme, cuando ustedes hacen la suma de eso, ahí están esos 12 billones. Y sí, hay otros temas porque estos casos siempre son multifactoriales. Por ejemplo, uno de esos casos son las tasas de interés. Pero es que explicar eso a detalle haría que este video fuera muy largo, así que pues mejor dejémoslo hasta acá. Pero si no me crees que nada más vea, ya salió el oportunista de Vargas Lleras a decir que él también va a proponer una nueva reforma tributaria, pero en esta dice que va a bajar la renta a las empresas, que uno diría genial, pero él sí quiere eliminar el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque le toca el bolsillito al señor. Entonces ahí vamos viendo la calaña de personas que son estos y que no quieren otra reforma tributaria. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir, eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Pero ¿qué se puede esperar de la calaña asquerosa que es esta oposición? Cuando concejaluchos como este de Óscar Ramírez Baos, que siempre se ha mantenido en cargos de esos de concejal para poder robarse esa platica y no trabajar, porque ha sido uno de los investigados en que nunca asiste a ninguna de esas plenarias, ahora son youtubers y son tiktokers. Y se la pasan metiéndole contenido a lo que marca con desinformación y gastándose esa plata en una costosa producción, porque vaya y mire los videos y no son cualquier vainita, sin saber que de eso estén recibiendo algo de compensación, que eso sería pues hasta ilegal. Pero veamos. Aquí lo que está haciendo el señor Gustavo Petro es ambientando una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria. Eso es lo que le está diciendo a los empresarios. No me alcanza para el gasto social, no me alcanza para seguir subsidiando delincuentes, que eso es para lo que han tomado todos los recursos, no me alcanza para toda esa política social que no han implementado, que no han cumplido. Y lo que les está diciendo claramente es que viene una nueva reforma tributaria. Y aquí la mayor advertencia es la siguiente, es el modelo económico que está implementando el señor Gustavo Petro. Aquí no podemos tener gasto social a partir de deuda o de reformas tributarias. O sea, seguir secando a los empresarios y seguir endeudando al país, porque esos subsidios van a terminar en filas eternas para los ciudadanos, y así es que quieren ver este país los señores del pacto histórico, para poderlos condicionar cada vez que existan elecciones. El modelo económico que debe existir en Colombia es resguardar la propiedad privada, resguardar el empresariado, que el empresariado le vaya bien, que con estas tasas de renta puedan tener muy buenos impuestos y recaudos el país, y desde ahí construir toda esa cohesión social. Eso es educación, esos son programas sociales, pero a partir de la generación de riqueza y no de pobreza, como lo quiere hacer el señor Gustavo Petro. Si ven lo que dice este parásito, dice que son más impuestos a los empresarios cuando esta reforma busca bajarle esos impuestos. Habla de que es que se va a subsidiar a todo el mundo cuando ellos son los que pelean al subsidio a la gasolina. Y si ve que dicen que no le alcanza para el gasto social, pero no explica el por qué, no como lo hicimos y ya vieron anteriormente. Concejal Baos, en serio, métale un poquito más de cabeza. Usted puede. Aunque sea, póngalo uno a pensar y a buscar la información, pero es que dudo que pueda, porque lo único para lo que sirve es para ser un parásito y replicar desinformación, no más.
Entonces, señor de la oposición, antes de que salga a decir cualquier barrabasada como ustedes saben hacerlo, antes de replicar lo que le manden por WhatsApp o lo que le llegue o le mande la tita, en serio pregúntese las cosas, en serio vaya y averigüe el porqué de esto, no salga a cacarear sin fundamentos, que es que en verdad por eso es que lo dejan en ridículo y lo dejan como el torpe e ignorante palurdo que viene siendo. Ahora, para los que se preguntan cómo es la cuestión de la inflación, para los que preguntan cómo es la cuestión está de las tasas de interés, lo que pasa es que el Banco de la República tiene que subirlas para detener la inflación, ¿yo no? ¿Entendido? Pero uno de los efectos secundarios de subir las tasas de interés es que también oprime el aparato productor y no lo deja crecer, o sea, las empresas. Pero eso es algo que de pronto usted a veces ni entenderá porque pues solo pensará que todo es culpa de Petro. Porque no hago más el video largo porque iba a meter algo sobre este mentiroso asqueroso de Ladino, pero mejor lo dejamos para mañana, porque vamos a analizar las peroratas tan absurdas con las que sale, que también tienen que ver respecto a esta reforma tributaria. En cierto caso, como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen, y no siendo más, pues nos vemos.